tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Julio Izamita, aquí dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Ustedes pueden sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Hoy día, martes 7 de octubre, ya lo dijimos, completamente en vivo, tenemos de invitado acá en el panel de la Radio Agricultura a Cristóbal García Huidobro, historiador, académico USACH, autor del libro Yo Mon, entre tantos otros éxitos editoriales. Cristóbal, muy bienvenido. Muchas gracias, Julio. Bueno, me encuentro con gente que veía en los patios de la facultad, güey. Qué viejo estoy, güey. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y sí, a Dios gracias, el libro le ha ido bastante bien, de hecho. Sí, no, bueno, estamos aquí entre autores, porque también el autor del libro No Fue un Milagro, nuestro querido Álvaro Iriarte, abogado, director de contenidos de Instituto República. Álvaro, muy bienvenido. Gracias, Julio, feliz de compartir acá, pero efectivamente es como un encuentro de patio, ¿no? Sí, pero ¿De locos de patio? De locos por mi parte sí, a todo evento. Y el tiempo nos ha pintado algunos pelitos grises y blancos, hay que decirlo. ¿No? Nada peor. Y Samita anda por ahí también, y eso que es más chico. Yo no tengo barba como ustedes, pero las canas han llegado prematuramente. No, pero para varios acá que nos dedicamos a conciertos, algunos cercamos, damos vuelta a la historia, otros son más derechamente más frontales, no estamos tan mal conservados, ¿no? Oh, sí, o sea, en comparación con qué historiador. No, es amplio, abro preguntas. Yo tengo compañeros que están acabadísimos, pues. Ni una arruga, estoy conservado en grasa yo, así que no. un confí de canar yo, güey. Bueno, yo conocí a una persona que le dijo, pero ¿me ven alguna arruga? Era un poquito gordito, y alguien le dice, bueno, ¿le he visto alguna pelota con arruga? Encuentro que me va a faltar respeto. Gordofóbicos, ¿hasta cuándo? ¿Qué se creen? Sí, no, del cuerpo ajeno no se habla. Eso. Bueno. Oye, perdona, esta es la Radio Agricultura, eso suena como de otra radio, No de acá. No, hemos sido colonizados. Claro, hemos sido colonizados. Bueno. Oye, pero entremos en materia, porque si no puede terminar aquí funado si seguimos en esta línea argumental. Que nos funen por la historia, no por otras cosas. Querido Cristóbal, yo acabo de comprar el libro Yo Mon, y lo comento porque esta es una edición aumentada, corregida y tantas otras cosas. Pero partir preguntándote cuál es la relevancia de Mon en la historia de Chile, particularmente en el siglo XIX. Te lo digo porque cuando uno empieza a aprender de Mon, fue presidente, fue ministro en varias ocasiones, presidió la Corte Suprema, presidió la Cámara de Diputados. Para los que somos del Instituto Nacional, además, fue rector del Instituto Nacional, con lo cual inspector, vicerrector y rector. Con lo cual... Y exalumno. Y al igual que su querido Antonio Varas, entonces hay que decirte que en realidad lideró los 4 poderes del Estado: el judicial, el ejecutivo, el legislativo y el Instituto Nacional. Casi con los burros venías, no, el cuarto poder. El cuarto poder del Estado. O sea, digamos las cosas como son. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que llegaron los encapuchados con la Molotov, claro. Cristóbal, el rol de Mon en la historia de Chile. Chuta, a ver, por un lado, Montt de alguna manera es el que augura, ¿no es cierto?, un cambio importante en la sociedad chilena, lento cambio, pero importante, que tiene que ver con varias cosas. Uno, primero, que va a ser nuestro primer presidente civil. Antes teníamos puros presidentes militares. Es una persona que por lo demás no viene de la aristocracia, es una persona que viene más de las capas medias de la sociedad chilena, en una época en que o tú eras pobre o eras rico, pero no había nada entre medio. Acá Montt empieza a mostrar que efectivamente él viene de ese estrato, especialmente porque además es un profesional, es de los primeros presidentes de la República. No me atrevo a decir el primero porque creo que podría haber alguno que se me escapa, pero es el primer presidente de la República que tiene un título universitario, partiendo con eso, que por lo demás era muy mal visto en esta época, como tú no te dedicas a vivir de tu renta y no eres latifundista, o sea... ¿Qué significa esto de vivir de tu trabajo? ¿Qué es esto trabajar? ¿O no hiciste carrera militar? Claro, o no hiciste carrera militar. Entonces, viene de una provincia que es una de las provincias más pobres de Chile en la época, de la provincia de Aconcagua, que es pobre en cuanto, o sea, es riquísima en cuanto a minerales, pero es pobre en cuanto a la población que vive ahí, que no tiene mucho. Ni siquiera viene de la capital de la provincia en esa época, que era San Felipe, sino que viene de un pueblito más al norte que es Petorca. Entonces... era totalmente rompedor de esquemas, más todavía cuando el Instituto Nacional, porque él entra a estudiar ahí con beca de interno, beca de seminarista más encima, porque en esa época el Instituto Nacional era también una especie, estaba controlado por la iglesia, eran el rector, de hecho, cuando Montt llega, era un sacerdote. Y de hecho, Manuel Montt entra a estudiar con beca. Alguien me decía la otra vez, me reclamaba que cómo yo decía eso si los colegios fiscales eran todos gratuitos, a lo cual yo le dije, no, se hacen gratuitos a partir de la ley del 24 de noviembre de 1850
1960, promulgada por Manuel Montt, donde él convertía la educación fiscal en educación gratuita y para todos. Entonces, ahí tú vas a ver, en primer lugar, una persona que empieza a dar las señales de lo que va a ser algo que nosotros hemos perseguido. Es como una especie como de gallina de los huevos de oro, es el llegar lejos por el mérito, que se ha desdibujado más de alguna ocasión, en fin, pero eso se convirtió en una gran promesa. Y por otro lado, Manuel Montt es el gallo que te va a iniciar un proceso de modernización del Estado Nacional que no tenía parangón. De eso podemos hablar más adelante si ustedes quieren, pero en el fondo es una cuestión fundamental para entender cómo surge el Estado como enteleque, el Estado como se llama, como organismo, ¿no es cierto?, al interior de Chile, y cómo se moderniza al punto de que lo que quiere Montt es que el Estado llegue con la misma fuerza a todos los puntos de la República. Cada vez que hablamos de decir que aquí falta Estado y todo lo demás, bueno, Manuel Montt quería precisamente evitar esa falta de Estado. Oye, acaba de decir varias cosas que uno podría ir glosando o comentando. Déjame partir con una cosa que sonó anecdótica, pero que tiene que ser muy relevante en la historia del siglo XIX y tiene un revival después de los 90. El primer presidente civil después de gobiernos liderados por militares. Estoy pensando en Bulnes, en Freire, el mismo Bernardo Higgins, en Blanco Encalada, Joaquín Prieto. José Joaquín Prieto. Y lo digo porque en La Moneda, a mí me tocó trabajar en La Moneda un par de años, está el Salón Montt Varas. Sí. Y una de las cosas que le gustaba mucho al presidente Elwin, y el presidente Elwin trataba de muchos de los actos republicanos, los cambios de gabinete son en el Salón Montt Varas, las firmas, los grandes proyectos de ley son en el Salón Montt Varas, precisamente porque el presidente Elwin quiso hacer un espacio en La Moneda donde se destacaran a los primeros gobernantes civiles. Entonces, el Salón Montt Varas, me acuerdo que a mí me tocaba mostrarlo de repente, y dice, pero ¿por qué Montt Varas? O sea, ¿por qué se decidió esto? Y fue una decisión después del gobierno militar de mostrar nuevamente los civiles a cargo. Presumo yo que hay un cambio de chip bien potente. Y de hecho hay una cuestión que es fundamental ahí. Si tú te fijas, desde 1851 en adelante no hay ni una asonada militar más en Chile. No hay ni una. Ustedes dicen, bueno, y la guerra del 59, ahí el ejército no participó, la marina tampoco. Y de hecho, Manuel Montt, como presidente civil, decide darle una lección a los militares. Los militares están supeditados al poder civil, y esto va a ser a sangre y fuego si es necesaria. Manuel Bulnes, que había dejado de ser presidente el mismo día de la asunción de Montt, va a ofrecerle ponerse al mando de las tropas para ir a matar a su primo, porque José María de la Cruz, que es el que se levanta, era primo de Manuel Bulnes, que a su vez era sobrino del presidente anterior, y José María de la Cruz era primo hermano de Joaquín Prieto. Entonces, pero esto es una pelea familiar. Esto es una pelea familiar. Y claro, Montt no tenía ninguna conexión con eso. No era parte de la élite, no era parte de ese grupo. Y ahí lo que va a ocurrir no era ni cinteguino en el fondo. No, nada. O sea, no pertenecía a ninguna de las tres grandes provincias de Chile, Santiago, Concepción y Coquimbo. No era aristócrata, no era militar. De hecho, en el libro lo pongo, hay un viajero sueco que dice que todo el mundo lo despreciaba. Los militares porque no era militar, los aristócratas porque no venía del grupo de ellos, y que la gente del pueblo también porque se parecía extremadamente a ellos físicamente, porque era moreno. Entonces era una cuestión terrible. Un moreno, claro, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es un negro presidente? ¡Qué atroz! Entonces, bueno, pero más importante que eso, tiene que ver precisamente con todo el impulso reformista de Montt. Ahora, yendo a lo de los militares, la lección que les presentó Montt a los militares fue tan grande, con castigos, exilios, bajas, y de hecho con un intento del año 52, otro intento de asonada, que terminó con todos y cada uno de los involucrados fusilados. De ahí en adelante, nunca más el ejército, hasta 1891, durante la Guerra Civil del 91, ¿no es cierto?, se volvió a levantar en armas contra el poder civil. Una cosa es ser civil, otra cosa muy distinta es no imponer la autoridad, ¿cierto? No, obvio. Álvaro Iriarte. Sí, oye, Cristóbal, una pregunta también, yo creo que puede ser incluso previa, pero yo tengo que hacértela. ¿Por qué escribir de Montt? Es claro, porque habiendo una amplia gama de presidentes, incluso en el mismo siglo XIX, ¿por qué Montt? Bueno, yo te podría jugar con la contraria. ¿Por qué no escribir de Montt? No, por supuesto. A ver, esta historia la cuento, por si acaso, en el prólogo del libro. Está dedicado a un gran amigo, maestro, Cristian Gasmuri, y todo parte con una pelea con Cristian.
Discutiendo en dónde, ¿en el patio? No, en la universidad, claro, no, sí, eso, lo más en parecido el a patio, Chesterton, claro, ¿no? una comida, etcétera. No, sí era. Lo que pasa es que Cristian, bueno, ustedes saben, Cristian Gas Murió, uno de los grandes estudiosos de la segunda mitad del siglo XIX, que además Cristian tiene este libro que es infaltable para entender el periodo, ¿no es cierto?, y el avance del Partido Liberal, que es el 48 chileno, ¿no es cierto? La sociedad de la igualdad, etcétera. Y Cristian hizo del estudio de esto su obsesión y de su tesis doctoral también. Entonces, en algún momento, claro, de tanta lectura pro Bilbao, Arco, Vicuña Maquena, en fin, Cristian se volvió un militante antimontino. Claro. Y yo me permití dudar. Le dije, pero profesor, ¿usted no cree que esto quizás es demasiado? No, pero ¿cómo? Pero con Cristian teníamos la confianza para decirnos las cosas. Y de hecho, yo le decía, pero profe, ¿sabe qué? Hay documentos que van en otro contrario. Explíqueme usted cómo los nacionales terminaron votando junto con los radicales en distintos proyectos, etcétera. Terminaron y no en una con los conservadores. Claro, y no con los conservadores. Bueno, y ahí esa discusión llevó a querer estudiar sobre el personaje. Y yo me decidí a escribir una biografía por lo siguiente. Primero, el género me encanta porque es el lugar en que la historia se encuentra con la literatura. Muy bonito. En cómo hacer la narración. Y en segundo lugar, hay una cantidad de material. Debo decirle que tengo una deuda de gratitud con Manuel Montt du Borné, que falleció hace poco. Don Manuel, gran profesor de Derecho Comercial, pero además también me facilitó el archivo de la familia. Y había un montón de material que no está en el Archivo Nacional, que ahí se donaron microfilm, ¿no es cierto? Pero había un montón de cartas escritas por Manuel Montt que no estaban en ningún lado. Y eso me permitió escribir un epistolario en 2 tomos, donde están las cartas de Manuel Montt, pero además se convirtió en una cantera de material fundamental para entender al personaje. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, Manuel Montt, que era el tándem con Vara, Manuel Montt es el hombre de los principios pero irreductibles e inflexibles. Antonio Vara era el gallo que sabía muñequear, era el político. El práctico, el pragmático. Qué mejor ejemplo que la cuestión del sacristán, ¿no? Por cierto, entonces ahí lo que va a ocurrir es que efectivamente Montt es un personaje que, yo lo he dicho, lo digo en el libro, lo he dicho en otras ocasiones, estamos en una época compleja para nuestro país, donde bueno, Julio, quizá tú lo sabes porque fuiste ministro en su momento, pero donde los índices de confianza que existen en la clase política, no me gusta utilizar el término, pero es lo que usualmente se dice, están devaluadísimos, están en el suelo. No se confía en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas. En algún momento el Poder Judicial fue el baluarte, ya no. El Congreso Nacional también está con una crisis. Y yo llegué a la conclusión siguiente. De repente, claro, es bueno mirar al pasado, no para repetirlo bajo ninguna circunstancia, pero sí para buscar inspiración. Y de hecho hay algunos personajes que yo creo que valía la pena relevar. Yo tengo un libro previo que salió el año anterior sobre Pedro Aguirre Cerda. Lo vi el fin de semana en la librería. Que creo que es un gran personaje, se convirtió en un long seller, de hecho, el libro. Y ahora el libro de Montt es bestseller porque de hecho se ha vendido más de la mitad de la edición en menos de un mes. Así que vaya por su libro, no se olvide. Yo estaba viendo aquí hasta en Busca Libre, está totalmente. No, es que estamos en Cyber, entonces claro. Ahora las compras están vueltas locas porque los libros está con 35% de descuento el libro. ¿Nos faltan más Manuel Montt? Sí, pero Manuel Montt modernos, sí, ¿cachai? Por supuesto. Porque también Montt tenía defectos y uno de sus defectos era, mira, no es que no fuera dialogante, lo que pasa es que si a él se le cruzaba una idea y decía no es no nomás. O sea, no había espacio de medias tintas. No, porque él consideraba que era fundamental que la ley en un país como Chile se cumpliera a pie juntilla. No esta cuestión, no, pero mire, es que Julio, es que Álvaro. No, la ley se cumple. Les voy a dar un ejemplo. Un antiguo institutano, esto puede ser bueno, pero que no terminó los estudios en el Instituto Nacional, se explica todo. Llamado José Miguel Carrera Fontecilla, que estudiaba en el instituto que lleva el nombre de su padre, aunque el nombre se lo ponen después. Sí. De los militares. Su madre, doña Mercedes, lo sacaba cuando quería del colegio, y eso que era interno. Solamente podía salir los domingos. El reglamento era súper claro. Ya. Pero el nivel de corrupción que existía en el Instituto Nacional era tan grande que esto permitía que una de las grandes matriarcas de Chile llegara y sacara a su hijo cuando ella quisiera. Manuel Montt se convierte en rector y dice, se acabó esta cuestión. A todos los gallos que recibían paga, los profesores que los padres le pagaban para pasar a sus hijos, se acabó, se los echó a todos sin asco. Hizo una limpieza del instituto y se entera de esto, de lo de la Mercedes Fontecilla, que es una cuestión chica, pero importante, porque hay que dar el ejemplo con el resto de los alumnos. Así es. Entonces llega Manuel Montt y se encuentra con el mayordomo de la Mercedes Fontecilla, le dice, yo sé a lo que usted viene, por favor, entréguele esta nota a su señora.
en el fondo le decía, usted vuelve a sacar a su hijo sin permiso, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que yo lo voy a echar. Eso en términos más radicales, pero con buenas palabras todo el mundo entiende. Pero claro, qué increíble en el contexto. Esa es la gracia de la anécdota. Bueno, y de ahí entonces la Mercedes Fontecilla, que este negro, ¿qué se cree este funcionario infecto, lo sacó al cabro chico. Muy bien, expulsado José Miguel Carrera del Instituto Nacional. Claro. Chao. Tu papá fundó este colegio, tú no vas a terminar tus estudios acá, en el fondo. Y la Mercedes Fontecilla se fue a parar a la rectoría a echarle, en el fondo, zambacanuta a Manuel Montt. Le dijo, mire señora, esto es muy sencillo, usted violó el reglamento, se lo advertí y no me quiso hacer caso. Fue a hablar hasta con el presidente de la República, Mercedes Fontecilla, para que echaran a Montt, etcétera. Joaquín Prieto, que era el presidente, le dijo, yo no puedo hacer nada, señora, Manuel Montt manda en el Instituto Nacional, no yo. Claro, es que ahora también, cosa, yo también un poco para hacer aún más comprensivo con el personaje, sé que tengo que ir a una pausa comercial, pero dejo el tema. Cuando tú estás tan orillado, porque tú dijiste recién, no lo valoraba el ejército, no lo valoraba la élite aristocrática de Santiago, no lo valoraba quizás la élite misma gubernativa. Bueno, tenés que ser que salga mucho tu personalidad, porque si no te pasan por encima. Y en el fondo ahí, quizás años después uno valora esos cimientos de la República, que permite que Chile haya sido un más ejemplo de leyes que otras cosas. Estamos conversando con Cristóbal García Huidobro, autor del libro Yo Mona, acompañado aquí de Álvaro Iriarte. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a ir conversando de historia aquí en Enfoque Público. No se vaya. Oye, varias cosas que nos están quedando en el tintero de esta entretenida conversación sobre muy poco tiempo. Manuel Montt, y pasa el tiempo volando. Hablamos en pausa, pero yo quería también compartirlo con los auditores respecto a la idea de que se habla de los gobiernos conservadores, de la República conservadora, los gobiernos conservadores o incluso la República autoritaria, que si uno lo mira en términos del siglo XX o el siglo XIX, tienen cierto cariz, pero si uno lo ve a los ojos del siglo XIX, probablemente la figura del conservador es muy distinta a lo que uno se imagina hoy día, y ni que decir del autoritarismo. Era un país que estaba construyendo recién el orden, no es un sinónimo de despotismo o de arbitrariedad. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal García Huidobro? A ver, bueno, los liberales de la época decían que sí, que eran déspotas y todo lo demás, pero utilizaron las mismas herramientas después para mantener el orden en el resto de la República. Domingo Santamaría, connotado liberal, decía, esto lo cuenta, hay varias memorias que cuentan de esto, que en una comida habría levantado el dedo chico, el dedo meñique, y dice, yo gobierno Chile de Tacna a Punta Arenas así, y movía el dedo así haciendo un circulito en el aire. Así, en el fondo, él mismo dice en una carta, dice, me han llamado autoritario, lo soy. Me han llamado interventor, lo soy. Quiero mantener el orden, decía. No puedo dejar que los teorizantes destruyan lo que tanto le costó hacer a Portales, Bulnes, Montt y a Errázuriz. Y Montt lo exilió 2 veces. Entonces, bueno. Y Balmaceda después en el manifiesto. El del 1 de enero de 1891. Claro, la figura del exilio y el ostracismo ya no está considerada en política. La República Romana la tenía como una figura un poco más. Y las polis griegas. El ostracón para afuera nomás. Pero yendo a lo que estábamos conversando, y a lo que me preguntaba Julio, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la idea de, claro, estábamos construyendo el orden y la aplicación de la ley era vista en el fondo como autoritarismo. Pero si, a ver, tú tienes asonadas militares, tienes que sofocarlas. Si tú tienes en el fondo, bueno, que es una crítica que es absoluta y completamente válida, que los gobiernos de la época lo que hacían era utilizar las facultades especiales que le entregaba la Constitución al presidente de la República para amañar las elecciones. Claro. Es verdad. Pero esa herramienta. El gran elector. Claro, el gran elector, pero esa herramienta la siguieron ocupando durante todo el siglo XIX. Yo te diría que la única elección verdaderamente limpia a la que tú le puedes decir, esta elección yo pongo mis manos al fuego, que es una elección absoluta y completamente participativa democrática, es a partir de 1958 con la creación de la cédula única. O sea, la cédula única es el voto que te entregaba el Estado y que tú lo marcabas. Y sería, porque antes tú agarrabas un pedazo de papel y ponías el nombre del gallo que tú querías que ganara y para adentro la urna. Claro. Entonces, bueno. Y además en países donde el analfabetismo era altísimo. 90% más o menos Montt llega a la presidencia con un 12% de alfabetización. 12% en 1851. Claro, y se va con un 17, 18, que esos son el impulso de la escuela. Es poco, es magro, pero viejo. Sí, pero poco. Después se convierte en política de Estado, que por eso se los decía fuera de cámara, ¿no es cierto? Les decía, después hay muchas cosas que se convierten en una política estatal. Educación no se tranza. La educación es una herramienta de ascenso social. La educación es lo que va a hacer grande a Chile. Así vamos a tener ingenieros, abogados,
médicos, etcétera. Aumentar, ¿no es cierto?, la participación iba de la mano precisamente con aumentar la alfabetización también. Ese es el tema. Por otro lado, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con políticas relacionadas con la construcción de infraestructura. Piensen ustedes que durante el gobierno de Montt se proyectan y se construyen 2 ferrocarriles. Él no los alcanza a ver terminados, pero uno es el ferrocarril Santiago-Valparaíso, claro, uno, y el otro es el ferrocarril al sur. Se construyen barcos precisamente para, me acordé del libro de Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia, ex profesor mío, que tiene un libro que se llama Vapor al Norte, Tren al Sur. Bueno, lo mismo, ¿cachai? Y todo eso parte en algún lado, telégrafo, correos, etcétera. Todo eso se va a modernizar. Es una vorágine modernizadora. Pero al mismo tiempo a Manuel Montt lo tachan de centralista. De hecho, ayer estaba hablando con un gran amigo de Concepción, que quizá usted Armando Carter, ¿le suena? Sí, ya, pues. Y Armando me decía, bueno, y en este libro dijiste por fin que era un centralista malvado, asfixiante. Y yo llego y le digo, no, Armando, porque no lo era, porque no me gusta mentir. Porque le dije, porque ¿sabes cuál es el tema, Armando? Le decía yo, y a quien le mando un gran abrazo al profesor Carter, le decía, el tema es que cuando tú no tienes un país donde el Estado llega con igualdad de poder a distintas partes, tú necesitas que las decisiones se tomen en un nodo. Después tú puedes descentralizar cuando ya tienes una institucionalidad formada, pero, si no hay pero nosotros no vamos a tener institucionalidad vigorosa sino hasta bien entrado el siglo XX. Claro, Albert Villar. Sí, oye, Cristóbal, y en eso mismo, fíjate, yo soy del norte, de Atacama. ¿De qué parte? Copiapó. Ah, tierra revolucionaria. Y tierra hostil a don Manuel Montt. Sí, porque fíjate que uno siempre... Se quería independizarse, digamos, cosas como son, moneda propia. No, le están poniendo... Le pusieron, pero a riesgo que la gente que me escucha en la 101.3 me linche, quiero preguntarte lo siguiente, porque don Manuel Montt inicia su gobierno con una guerra civil, sí, con algunos elementos y termina también con otro levantamiento, que es el más importante para la gente de Copiapó. Pero la pregunta es la siguiente, porque de alguna manera en la historia popular y culturalmente la exaltación de Pedro León Gallo, de la familia Mata y del Partido Radical necesita un némesis, necesita un malo. Y es increíble cómo ese malo es Manuel Montt. Bueno, a ver, voy a ir de atrás para adelante. Voy a hablar de los radicales, de los matas. Son los mismos que terminaron votando junto con los nacionales para intentar modificar la Constitución. Hoy día tuve que hacer esa clase hoy día en la Facultad de Derecho de la Católica, donde me preguntaban, estábamos hablando sobre la reforma constitucional de 1864, que no pasó, que buscaba, entre otras cosas, eliminar el artículo 5º que establecía unión entre Iglesia y Estado. ¿Y quienes votaban juntos? Radicales y nacionales. Después levantaron un candidato presidencial, que era Urmeneta, para competir contra Federico Errázuriz, que era levantado por los liberales y los conservadores. No, vengan con cuestiones. Y después terminaron la misma alianza electoral, la alianza liberal, los nacionales, los radicales y los liberales. Entonces, nada. Interesante, ¿no? Y lo otro, Pedro León Gallo era pariente Montt. Sí, pues. Era primo hermano de su señora, porque lo que pasa es que Manuel Montt está casado con su prima hermana, Rosario, y ella se llamaba Rosario Montt Goyenechea, como Pedro León Gallo Goyenechea. Claro, hijo las madres de ella eran hermanas. Claro, y además en 1851 los Gallo pusieron su fortuna precisamente para salvar al gobierno de Montt. Ángel Custodio Gallo, hermano de Pedro León, de hecho es el que lo va a buscar a la Corte Suprema, a su casa, cuando era presidente de la Corte Suprema, cuando estalla la revuelta de abril de 1851, Bilbao, Arco, etcétera. Ángel Custodio era el mayor de los Gallo. Claro, después las cuestiones, y de hecho los Gallo en el fondo ven, junto con toda la élite minera de Copiapó, sus derechos hollados por Manuel Montt. Sí, ¿Por qué? Porque Manuel Montt creó la ley la ley orgánica de municipalidades que ponía a los municipios bajo el control del Estado. Y no les directo, gustó. Y no les gustó, porque este era un lugar donde todo era privado. O sea, la policía era privada, pagada por la Junta de Minería, etcétera. Sobre eso quiero recomendarles un gran libro, que es de Joaquín Fernández, sobre la guerra civil en Copiapó en 1859. Mira, lo tengo. Ril, buen libro, buenísimo. Lo tengo. Oye, déjame ir ahora, salir de la frontera de la región de Atacama y salir de Copiapó, nuestro querido Álvaro Villar. El Far West chileno. El Far West chileno. ¿Sí? ¿Cuál era el nombre en la época? San Francisco de la Selva. San Francisco de Copiapó. Claro. Oye, quiero llevarte un poco la relación con Antonio Varas. Yo hablaba de Salomón Varas, pero bueno, para un observador sin profano de estas materias, bueno, tú vas a el Palacio de Tribunales y está la estatua de Manuel Montt con Antonio Varas. Tú vas a La Moneda y está el Salón Manuel Montt Varas. Y tú vas al sur y está la ciudad de Puerto Montt y la ciudad de Puerto Varas. Entonces, el vínculo y a la corriente política terminó siendo el monvarismo y luego el Partido Nacional. Y acá estamos en Providencia,
que está al lado de la calle Manuel Montt, y al lado estaba Antonio Vara. Así es. Bueno, todo eso tiene una explicación. Ahora, Puerto Montt y Puerto Vara. A ver, Manuel Montt nunca le llamó Puerto Montt a Puerto Montt. No. Nunca. Se refería a él como Melipulli, que era el nombre indígena. Mira. Porque cuando se entera que Vicente Pérez Rosales le ha puesto ese nombre a la ciudad, clama y dice, ¿cómo se te ocurre ponerle el nombre a una persona viva a esta ciudad? Antonio Vara no le importó que Puerto Vara se llamara así. No le importó tanto. O no se quejó al menos. ¿Por qué Antonio Vara y Manuel Montt son dos calles que están aquí en Providencia? Muy sencillo, porque durante el gobierno de Manuel Montt llegan las Hermanas de la Providencia, cuya casa matriz está acá a unas cuadras, ¿no es cierto? Que se quemó, de hecho, y está la iglesia de Providencia, y Providencia se llama así por las Hermanas de la Providencia, que fueron traídas durante el gobierno de Manuel Montt. No, hay que invitarlo todos los días, Cristóbal. Podríamos invitarlo el jueves de historia. Sí, claro, los jueves de historia. Bueno, pero yendo a lo que me pregunta Julio, esa amistad, ese compromiso, ¿no es cierto? Esa relación, ¿no es cierto?, de maestro discípulo, padre, hijo, hermano mayor, hermano menor, nace en el Instituto Nacional, porque yo lo cuento en el libro, el gran amigo, ¿no es cierto?, de Manuel Montt no era Antonio, era el hermano mayor, José Miguel, y muere en un naufragio. Pero antes de irse, José Miguel le pide a los amigos, a todo el grupo de amigos del instituto, por favor cuiden a mi hermano, porque yo me voy, estoy enfermo, no sé si voy a volver, etcétera. Manuel Montt, y no me canso de decirlo, sufrió una cantidad de bullying en el colegio brutal. Le pegaban, si no todos los días a Manuel Montt. Era terrible cuando era niño. Y efectivamente una de las pocas anotaciones negativas que tiene ese archivo maravilloso que tiene el Instituto Nacional, que fue hecho a pulso por la Academia de Historia, en fin, un montón de otra gente. Tú estuviste en esa Academia de Historia, el segundo medio. Presidente de la Academia de Historia. Es un archivazo. Mira. La única anotación negativa que le pude encontrar fue cuando le sacó la contumelia a un compañero por haberlo insultado y haber insultado a su madre. Bueno, pero si tocan a la mamá. Bueno, si ese nivel de bullying lo sufría Manuel Montt, bueno, el grupo de amigos era como su fortaleza. Y en el grupo de amigos de Manuel Montt habían aristócratas, Manuel Cerda, Domingos Piñera y un montón de otros más, el juez Álvarez también eventualmente, y estaban personas que tenían una situación económica mucho más desmedrada, como el mismo José Miguel Vara. La familia, de hecho, lo perdió todo durante la Guerra de Independencia, porque el padre era un oficial monarquista, y cuando intentó recuperar su poca fortuna, lo asesinan las partes interesadas en que no la recuperara, y que tenían esa en posesión. Varas llega a estudiar con beca al instituto, en las mismas circunstancias que Montt y otros tantos niños que estudiaban en el Instituto Nacional, pero que era un colegio absoluto y completamente elitista. O sea, ahí estudiaba la aristocracia, el primer foco de luz de la nación, como lo canta el himno del Instituto Nacional, precisamente era para algunos, no para todos. Bueno, el Instituto Nacional va cambiando su perfil. O sea, en el siglo XIX era formador de la élite aristocrática de Santiago. En el siglo XX pasa a una cultura mesocrática de promoción de vidas profesionales, y luego ya en el siglo XXI está eso ya en disputa. Eso es otra cosa. Bueno, literalmente. Son las 17:39. Estamos conversando con Cristóbal García Huidobro y Álvaro Iriarte. Va a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en este especial y más histórico en Enfoque Público. No se vayan. Tengo dos preguntas, una mirando hacia atrás, desde el ojo al presente, y la otra mirando hacia el futuro. Hacia atrás, ¿por qué muchas veces, qué hay hoy día en la modernidad o en la actualidad que hace que permanentemente estemos juzgando el pasado con los ojos del presente o con las cargas identitarias, doctrinales? Lo digo porque, por ejemplo, yo te preguntaba por Montt Vara, y casi hoy día no hay charla de Montt Vara que no tenga que responder si es que eran pololo o no. Lo mismo pasa con Gabriela Mistral. Hoy día Gabriela Mistral la dibujan como si tuviera un pañuelo verde del aborto, cuando probablemente Gabriela Mistral se sentía mucho más parte de la doctrina de la Iglesia Católica que de la cultura identitaria abortista. Una mujer de ideas conservadoras. De ideas conservadoras. Entonces, por esta idea como de apropiarse o de poner los problemas del siglo XXI en los personajes del siglo XIX. Tú que estudias a Pedro Aguirre Cerda, que has estudiado a Manuel Montt y que estás estudiando a otras personas, ¿cómo lo ves tú, Cristóbal García Huidobro? A ver, sí, el siglo XX es un siglo de ideologías, ¿no es cierto?, que son, ¿cómo se llama?, excluyentes. ¿Ya? Y todo el mundo trata de llevar agua para su molino. O sea, cuando tú analizas la historiografía chilena, y yo lo digo en el libro, en su momento respecto a Montt, dice, tanto sus detractores como sus partidarios le hacen flacos favores, porque en el fondo se dedican a convertirlo en un héroe o en un villano, cuando no era ninguna de las dos cosas. Manuel Montt fue una persona que cada vez que le dijeron, Manuel, tenéis que dar un paso al frente. De hecho, es terrible cuando él se convierte en candidato a la presidencia, él no quería ser presidente, lo obligan. De hecho, los pelucones arman una comisión y van descartando gente y dice, tú eres el único que puede hacerlo.
porque si no van a ir los liberales, el Partido Liberal ya existía en esa época, claro. Y Montt tiene que dar un paso. Él mismo dice, ya, yo, Montt. Ya. De ahí un poco el tema, el juego con el libro, con el título del libro. Pero también hay otra cuestión. Manuel Montt es una persona que es no te voy a decir un outsider, por utilizar un término moderno, pero es un personaje que hoy día resuena mucho a lo que queremos que sea Chile en el siglo XXI. Ahora, yendo a lo que me preguntaba Julio, es un atavismo propio de los seres humanos el medir el resto de las cosas con nuestras propias reglas. En el fondo, y es una cuestión que cuando uno estudia historia, yo estudié historia y derecho en la Universidad Católica, cuando tú estudias historia te dicen tus profes, hay que tener cuidado con los anacronismos, en primer lugar, y en segundo lugar te dicen, porque la tentación de ver las cosas con los ojos del hoy, en el pasado, te va a llevar a callejones sin salida. A mí me da lo mismo si fuera cierto o no que Manuel Montt y Antonio Vara hayan sido pareja, pero el problema es que la gente me dice, no, es que yo quiero creer, a pesar de que yo le muestre que no yo lo eran. Elijo creer. Y claro, y a mí lo que me interesa es la verdad histórica, y sí existe. Lo que pasa es que no podemos contemplarla totalmente. Nuestro intelecto es demasiado feble, insignificante para comprenderlo en su totalidad. Eso le corresponde a otras entidades que son sobrenaturales. Está siendo cuidadoso que no está escuchando Carlos Frontaura, entonces está siendo muy cuidadoso con las palabras. No quiero mandarme alguna herejía. No, pero yendo al caso, ¿no es cierto? Efectivamente, hay que tener cuidado con los endiosamientos. Lo menos que quería Manuel Montt era terminar siendo una estatua. De hecho, lo escribe. Pedro Aguirre Cerda también dice, yo lo último que quiero es terminar siendo una estatua, no como el resto que quiere una estatua. A mí no me interesa. Y en el fondo, estos dos personajes tienen ese sino. Ahora, esos son los que valen la pena. Es que de los que tengo, de los últimos 2 libros que tengo escritos, hay más personajes. Pero hay personajes que está en política buscando la estatua, ya... No, que se vaya para la casa. Claro. No, porque en el fondo, primero, el servicio público no es para esa persona. Y en segundo lugar, y a todas las personas que hayan trabajado en política, una familia de egregios políticos, ¿no es cierto?, de la historia de Chile, yo te puedo dar fe de que ninguno de ellos terminó feliz siendo político. Fue más como una cuestión de, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto porque... No, más que necesitaba, porque no te pagaban por ser político. Se estaba en el país. Claro, era una cuestión de la dieta parlamentaria es del 24. Claro, pero ellos se iban a sacrificar y decían, ya, ¿sabes qué? Me toca, es mi obligación. Es mi deber. Y eventualmente había otras personas que consideraban que era necesario contribuir al país o contribuir a las ideas que defendía un determinado grupo. Ahora, el punto es que nosotros nos hemos convertido en una sociedad mega fariseica en este sentido, porque... por ejemplo, lo que decía Julio, ¿no? Lo de Manuel Montt y Antonio Vara, ¿y realmente es relevante? Claro. ¿Realmente es importante? Eso es lo relevante. No es verdad, pero si fuera cierto, ¿es relevante? No es relevante. No es relevante. Lo que interesa son las obras que ellos hicieron. Si hay una serie de coincidencias, permítanme decirles esto, una regla básica en el pensamiento científico, en el método científico, correlación no significa causación. Ya que ustedes vean coincidencias no significa que esas cosas sean así. Eso es una cosa que los teóricos de las conspiraciones deberían aprender desde un inicio. Y en ese sentido, aquí tenemos un equipo que es mucho más grande que Antonio Varas y Manuel Montt, partiendo de la base que el nombre Monttvarismo se lo dan los enemigos del Partido Nacional, que la idea de que Manuel Montt y Antonio Vara estén en una estatua es producto de que Agustín Edwards, dueño del Mercurio, que era amigo de ambos, dice, yo no puedo entender un monumento de Manuel Montt sin Antonio Varas, ni de Varas sin Manuel Montt. Entonces los pone en el monumento que está hoy día frente al Palacio de Justicia. Así es. Y así. Entonces, ojo, y lo otro, y creo que es lo más importante, es lo que yo quiero recalcar con el libro de Manuel Montt y con el libro de Pedro Aguirre Cerda, aprovechando. Nosotros, y ya lo dije antes, estamos en un periodo crítico de nuestra historia, donde no confiamos ni en nuestra sombra y donde lamentablemente las circunstancias que nos han llevado a eso en parte tienen que ver con la desidia de la política, pensando en que nunca jamás los van a pillar y que sus jefes, que es el electorado de nuestro país, en algún momento va a pasar a cobrar. Entonces, cuando pasa eso, me acuerdo de un episodio previo a la Primera Guerra Mundial donde el primer ministro del zar, Nicolás II, le dice, esto es una locura, váyase a su casa y nadie se va a atrever a ir a la guerra. Vamos, no entremos en una guerra que no vamos a ganar, porque si no, y lo dice, hace la profecía, los locos
Los gritones, los vociferantes, van a tener el oído de la gente que va a andar buscando esperanza cuando todo lo hermoso del mundo haya muerto. Bueno, lo que más me dolería es que en un país maravilloso como Chile pasara eso. Entonces, por eso digo, de repente es mejor pausar, poner el freno de mano, respirar, así como una candidata cuando fue insultada en un debate presidencial con hasta 20, y yo estaba sentado mirando esperando la explosión. Y no hubo explosión, sino una pasada, una repasada de máquina al candidato elegante. Y el punto es el siguiente: mirar para atrás para buscar dónde perdimos el camino, ver si podemos inspirarnos en otros personajes, y ahí está la salvedad, y ahí es lo que me decía Álvaro y lo que me preguntaba Julio también, es el tema de tener el cuidado de ver a esa persona bajo los ojos de la época en la que vivió. Eso. Y no en la época en que nosotros vivimos. A mí Manuel Montt lo considero uno de los personajes más fascinantes de la historia de Chile, pero yo no me pierdo. Yo sé que era un ser humano como cualquiera, y mi idea del libro es precisamente humanizarlo de esa manera. Sí, muy breve. Yo sé que a los historiadores en general no les gusta esto, pero a los auditores les queda dando vuelta, y a lo mejor esto es lo que necesitamos para que más gente lea el libro. ¿Ya? Estamos en 1851 cuando asume la presidencia, pero la pregunta es, ¿podría ser considerado un padre fundador de la República Chilena? Sin pensar en la independencia, sí, como que llegó, nos independizamos, bueno, y quedamos listos. Ojo que Manuel Montt como niño vivió y sufrió la independencia. El padre lo tiene que esconder porque los españoles lo podían tomar como rehén, claro, porque él era partidario de la independencia. Don Lucas, el padre Manuel Montt, es el penúltimo presidente nacido bajo el Imperio Español. Mira. Porque el último va a ser Joaquín Pérez, que era 8 años mayor que Montt, y es su sucesor. Perfecto. Y de ahí viene la nueva generación. Viene Errázuriz, viene Pinto, Santa María. Que todos ya son chilenos en propiedad. Claro, ya son chilenos en propiedad, y después vendrá la última generación, que es Balmaceda, y para adelante. Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando, el tema es que no sé si padre fundador, pero es uno de los constructores de la República. Interesante concepto. Lo que pasa es que el siglo XIX literalmente es como ponerle a Chile un letrero, estos amarillos que dice en construcción o peligro, hombres trabajando, claro, excavación profunda, etcétera. Claro. Porque no hay vacante. Y de hecho los dolores de parto de nuestro país van a continuar hasta entrado el siglo XX. Sí, entonces, por eso te preguntaba. En ese sentido, sí, yo te diría que es uno de los grandes constructores de la República. No de los primeros, pero es uno de los grandes contribuyentes a que Chile se encaminara, en el fondo, hacia ser un país que fuera un país en serio, en el fondo. Oye, queremos agradecerle a Cristóbal Calzú-Huidobro su conversación hoy día aquí en Enfoque Público a propósito del libro Yo Montt, ¿cierto? La biografía del presidente, que como bien dice aquí en buscalibre.cl, el símbolo de la modernización del Estado de Chile. Muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos. Gracias, Álvaro Iriarte. Nosotros nos vamos, le dejamos invitado para acompañarnos mañana a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público, y ahora le damos el pase del rompecabezas. No se vaya de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao. Chao.